Mas confiado en la infinita misericordia, digo que, a lo primero, se podrá afirmar que no hay más que un mundo, y aunque llamarnos mundo viejo y mundo nuevo, es por haber sido descubierto aquel que es nuevo para nosotros, y no porque sean dos, sino todo en uno. Nuestro padre peleó por el rey, pero consta que no fue siempre así. Por quien lo diga miente. Nadie más leal, ni más temeroso del rey, ni cuidadoso del bien común que mi señor padre Garcilaso de la Vega. Pues lo dicen los historiadores. Aquí está. Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio Mazzotti. Soy catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Tufts en Boston y he aceptado la gentil invitación de Mael Producciones para hablar de mi participación en el largometraje de ficción Inca Garcilaso el Mestizo, en el cual me cupo el placer de participar como co-guionista. La experiencia ha sido sumamente grata, sumamente instructiva y, por supuesto, muy divertida en muchos sentidos. Mi experiencia con el cine viene desde hace muchos años, porque yo escribí guiones de radio, televisión y cortometrajes de cine desde mis tiempos universitarios, hace ya unas décadas. Y mi participación en la película sobre el Inca Garcilaso surgió a partir de un congreso internacional que se realizó en la Universidad de Córdoba, en España, conmemorando los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso. Eso fue a fines de abril del año 2016. Por lo tanto, en ese congreso, que era de carácter académico fundamentalmente, tuve la oportunidad de conocer a los miembros de la productora Mael y por lo tanto estuvimos todos muy de acuerdo con la posibilidad, dentro de los planes sobre el año Inca, de lograr la producción de una película que tuviera no solamente carácter documental, histórico, por supuesto pedagógico, sino también que diera lugar a aquellos aspectos de la imaginación que han quedado prácticamente inexplorados en la larga, variada y muy apasionante vida que tuvo el Inca Garcilaso. Buenos días. Yo, en primer lugar, quiero agradecer esta amable invitación que se me hace para hablar de la película del Inca Garcilaso, El Mestizo. Desde mi perspectiva de directora de la Cátedra Intercultural, Córdoba Ciudad de Encuentro, para mí supuso una experiencia, desde luego, irrepetible y muy positiva, porque supuso, desde nuestro punto de vista, rescatar del olvido a una insigne figura como fue la del Inca Garcilaso. Desde los comienzos de esta cátedra, mi predecesor en el cargo, Luis Rodríguez, vio al Inca Garcilaso como un referente de esta ciudad, como un referente de culturas distintas que podían convivir perfectamente, no sin contradicciones, pero en eso estribaba la dificultad y al mismo tiempo la grandeza de hacer coincidir en las vivencias
dos civilizaciones distintas y en respetar las dos. Mael Producciones, productora cultural sin ánimo de lucro, tiene entre sus objetivos la producción de películas de índole cultural y pedagógica con la intención de reflejar la rica historia y patrimonio histórico monumental de Córdoba y de los cordobeses. La historia nos brinda una magnífica escenografía urbana que pocos estudios cinematográficos pueden utilizar. Nosotros, como cordobeses, tenemos la suerte de poder expresarnos a través de ella, de esa riqueza monumental, así como de la gran tradición literaria de escritores y artistas de nuestra ciudad a lo largo de los siglos. Ese es nuestro objetivo, de centrar nuestras películas en grandes figuras de la historia literaria y cultural española. Desde hacía poco, mi padre, el cadí rabino Maimún, había comenzado a hacerme partícipe de todos sus grandes conocimientos sobre el Talmud, con la intención de hacerme digno heredero de su alta jerarquía social y religiosa entre los judíos cordobeses. Para ello, me fue revelando todos los misterios del judaísmo y explicándome nuestra fe como una religión generosa y comprensiva. Pero aquellas piedras que comenzaron a golpear los muros de la sinagoga me hacían ver que no a todos les parecía igual. El proyecto de mediometraje Inca Garcilaso, El Mestizo, comienza en 2016, ya que este año se cumplía el 4º centenario del fallecimiento del escritor. Este año y este momento es cuando se comienza la preproducción, que se lleva a cabo en conjunto con la Cátedra Intercultural, que en aquel momento dirigían Luis Rodríguez y Mercedes Osuna. Ellos, por su parte, realizaron y organizaron una serie de eventos en los que se incluyen el Congreso Internacional sobre el Inca Garcilaso, y a través de los cuales pues, estuvimos en contacto con grandes personajes de referente en todo el mundo que son especialistas en este gran escritor, como por ejemplo José Antonio Masotti. La preproducción se llevó a cabo mediante estas figuras y conseguimos que tanto la Diputación como la Universidad de Córdoba, Ayuntamiento y Cabildo de Córdoba se implicasen en el proyecto de la realización de esta película. Una vez realizadas estas gestiones, se consigue que la Universidad de Tufts en Boston también colabore con este proyecto y nos permiten el poder trasladarnos a Cuzco para poder rodar allí lo que sería la primera etapa de vida del Inca Garcilaso. Bueno, pues en esta ocasión fui yo personalmente la que se encargó de la dirección de toda esta parte en Cuzco, y bueno, con la idea de que el rodaje, tanto como el rodaje como la película en sí, fuese, transmitiese el mensaje del valor de la interculturalidad. Por ello, este viaje estaba marcado por la idea de que todo el personal y todo el equipo de rodaje de la parte de Cuzco pues, estuviera formado por personas autóctonas de Perú, en concreto de Cuzco. Esta labor pues fue un poco curiosa porque evidentemente se tenía que preparar todo este rodaje desde España y bueno, gracias a una serie de contactos que nos facilitaron gente peruana que reside en Córdoba, pues comenzamos los trámites de elegir los actores, de conseguir equipo de producción, etcétera, etcétera. Y la verdad es que bueno, había pues muchas dificultades por el tema horario y bueno, pues ciertas cuestiones que había que solventar. Pero bueno, tras un largo trabajo,
pues se consiguió un equipo. Y bueno, con la mala fortuna de que cuando me presenté allí, pues realmente las personas con las que había contado no se pudieron presentar porque bueno, tenían otro trabajo que evidentemente era más llamativo económicamente, y me encontré en la situación de que no tenía equipo. Pero la verdad es que en Cuzco me pareció la gente muy amigable, muy afable, y rápidamente conseguí un equipo maravilloso. Desde aquí quiero transmitir mi agradecimiento, que siempre estarán ahí y lo llevaré en una pequeña parte de mi corazón, a Rosalinda Vargas y a todo el equipo que conformó el rodaje en Cuzco. Y la verdad es que en pocos días pues conseguimos un trabajo del cual yo me siento muy orgullosa, porque sé que todos lo hicimos con mucho amor, ya que en esta zona, en Cuzco, la verdad es que tienen a Inca Garcilaso como casi como un héroe. Y bueno, es cierto que en Córdoba la verdad es que es un poco más desconocido. Tuvimos anécdotas, la verdad que muy curiosas, porque bueno, es verdad que los rodajes son muy duros, pero siempre llevas partes muy buenas y hay momentos muy divertidos. Incluso se presentó en ese momento el alcalde de Cuzco, que bueno, quiso participar y hizo de cura del bautizo del Inca Garcilaso. La verdad que bueno, era una persona muy simpática y nos dio momentos muy divertidos en el rodaje. Nos invitaron incluso a café y bueno, la verdad que hicieron muy amena la jornada. Habiendo estudiado el Inca Garcilaso durante varios años, Maer Producciones me propuso la escritura de un guión en el año 2016, cosa que acepté encantado por la aventura que esto suponía. Gracias al apoyo de Carlos Clemenson, que se adhirió como co-guionista, pudimos terminar un texto variado en muchas escenas que nos cuentan la vida del Inca, pero con particulares toques imaginativos, sobre todo en lo que se refiere a su trayectoria amorosa. No sabemos mucho de la vida personal del Inca, él mismo es muy discreto en sus obras, y los testimonios documentales existen, pero son de carácter formal, bautizos, contratos, arrendamientos. No hay testimonios íntimos, podría decirse. Entonces la película explora ese universo, y sobre todo explora esa contradicción constante que parece haberlo acompañado a lo largo de su vida, que es la de ser español e inca al mismo tiempo, ¿no? Cómo conjugar estas dos grandes vertientes culturales e históricas en una sola identidad. Ese ha sido el gran reto que el Inca Garcilaso debió asumir, y lo resuelve a su manera, dándole valor y nobleza al término mestizo, un término que en la época era peyorativo, y sobre todo configurando en su obra un tipo de narración sumamente peculiar, diferente de otras crónicas de Indias, diferente de las obras de ficción, diferente de mucho de lo que se había hecho hasta ese momento, y por lo tanto la obra del Inca Garcilaso adquiere un carácter fundacional en las letras hispanoamericanas y por supuesto del siglo de oro. Querré a mi hijo mestizo peor que indio, apenas por encima de esclavo. ¿Cuál será el destino de mi hijo mestizo nacido en España? Me siento oprimido. Llevo en mis ojos el regazo de Beatriz y el niño ansioso e inocente. Hemos tenido la suerte de contar como guionista con el profesor peruano José Antonio Mazzotti, gran poeta reconocido y conocedor a fondo de nuestro personaje. Él ha hecho un guión con gran fidelidad histórica y también con notables aportaciones en el plano ya de la ficción narrativa que enriquecen en una medida extraordinaria la aportación que desde Córdoba hayamos podido hacer. Así que el espectador de esta película se va a encontrar con dos escenarios muy lejanos y bien distintos. Por una parte,
el mundo incaico, el mundo del Perú, el mundo del Machu Picchu, y por otra parte el mundo castellano de la Córdoba del siglo XVI, y intermedio, pues el viaje, el periplo que hace nuestro personaje desde Perú hasta Lisboa, que es donde desembarca nuestro escritor. El Inca Garcilaso es el creador de la prosa hispanoamericana, como Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa mexicana, es la artífice, la creadora, la fundadora de la poesía hispánica, de la poesía hispanoamericana. Por otra parte, el Inca Garcilaso, con sus comentarios reales, levanta la memoria, el recuerdo emocionado de la civilización incaica, de los grandes personajes de su familia, la riqueza de aquel imperio que no solamente abarcaba el actual Perú, sino que se extendía por gran parte de la América del Sur. Hay en la figura del Inca una nostalgia americana y por otra parte también una fidelidad a sus raíces hispánicas. Es una figura muy rica que en su mestizaje pues nos brinda un horizonte humano muy fecundo en esta época en la que nos encontramos, en la que el mestizaje, el intercambio cultural, las relaciones entre culturas distintas son cada día más intensas y más vivas. El Inca Garcilaso no solamente en esta película nos presenta su vida, sino que también nos ofrece el marco social de sus relaciones. El Inca Garcilaso de la Vega tiene trato en Córdoba con Cervantes, lo tiene también con Luis de Góngora, que son coetáneos, y hemos aprovechado ya, como he dicho, la gran riqueza escenográfica que nos presenta el gran patrimonio histórico monumental cordobés. Hay una escena que a mí me resulta muy grata, en la que el Inca Garcilaso dialoga con Góngora en la gran escalinata barroca del Colegio de la Inmaculada, antiguo Colegio de los Maristas y anteriormente lo fue Colegio de los Jesuitas en el siglo XVI y XVII. Esa escalinata barroca es del siglo XVIII, pero es rigurosamente coetánea a la vida del Inca Garcilaso y de Góngora. Pero hemos querido incluirla en nuestra película, insertarla, porque representa con gran fidelidad y belleza el esplendor en su gran riqueza arquitectónica, el esplendor barroco de la poesía de Góngora. Pues aquí esta película, en el Día del Libro, el 23 de abril, pues reúne estos tres grandes escritores: el Inca Garcilaso de la Vega, Cervantes, paseándose por la Posada del Potro y en diálogo fecundo con el Inca Garcilaso, y don Luis de Góngora, también en tertulia literaria con nuestro ilustre cordobés peruano. Siempre escribiendo, don Gómez. Siempre escribiendo esos viejos recuerdos de Indias. Perdonadme, pero ¿os cansáis de darle tanto a la pluma? Ya tenéis una edad. Y tanto escribir no debe ser bueno para la salud, don Gómez. Ay, Catalina, estos recuerdos son los que me dan fuerzas y alimento para seguir viviendo. Y son los que darán razón de mí y de todos los míos cuando, dentro de unos años, yo sea tan solo un nombre sobre la cubierta de un libro. Los libros. Se va su merced a convertir en uno de esos dichosos libros. ¿Qué más quisiera yo que mi nombre fuera unido al de esta segunda parte de los comentarios reales de los incas, a estos recuerdos escritos que encierran lo mejor de mí mismo? Pero, don Gómez,
que vos habéis vivido más de medio siglo aquí, en Córdoba, entre nosotros. ¿Y sois ya tan cordobés como yo? Sí, hija. Sí, pero... La lástima que tengo es que cosas tan grandes que ocurrieron en el reino y provincias de ese inmenso imperio del Perú queden en perpetuo olvido. Por eso me empeño en recoger en estas páginas los hechos y costumbres de aquellos emperadores, de aquellos indios, mestizos y criollos de los que procedo. Buenas tardes. Es para mí un honor intervenir como presentadora y embajadora en esta película dirigida por Miguel Ángel Entrenas y Fátima Entrenas, titulada Inca Garcilaso el Mestizo. Una película realizada en el marco de la programación de actividades del cuarto centenario del fallecimiento de esta figura universal y con el impulso iniciativo de la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba. Esta es la primera vez que un gran escritor y un personaje histórico como es el Inca Garcilaso de la Vega, creador de la gran prosa narrativa latinoamericana, en sus crónicas reales es llevado a la pantalla con gran fidelidad y los hechos y muy plástica eficacia expresiva, y todo ello enriquecido por una extraordinaria banda sonora compuesta por un extraordinario Miguel Linares y un profesor Luis Medina, que aporta varios temas incaicos. Quiero agradecer a mi director Miguel Ángel Entrenas, al guionista Mazzotti, a Carlos Clemenson, a los actores, figurantes y equipo de producción que han actuado en esta maravillosa película. Buenas tardes. Gracias. Me cuesta trabajo hacerlo todo. No digáis eso, Garcilaso, que todavía tenéis que ver publicada vuestra segunda parte del magnífico Comentarios Reales. Bueno, que ya entran en imprenta según me dicen. Solo le pido a Dios que me dé vida para verlos en molde. No os desaniméis, querido amigo. Los designios de Dios se nos revelarán en su momento. Mientras tanto, vos tenéis aún muchísimo que enseñarnos, a nosotros y al resto del mundo. Solo deseo no haber traicionado a ninguna de mis dos naciones, pues porque de ambas tengo prendas preciosísimas. Pues alcemos los vasos y brindemos por ello. Y que perdure en la memoria para siempre. Comienzo de la andadura de esta cátedra, el anterior director pues comienza a poner esta figura en valor, de manera que bueno, que todos los años, en el aniversario de su muerte, pues se desarrollaba algún acto, bien en Córdoba, bien en Montilla, en la casa donde vivió el Inca. Se publicaron ediciones de Historia de la Florida, también de los comentarios reales, y diríamos que esto fue, tal y como yo lo veo ahora, un calentar motores para la celebración, la conmemoración del 400 aniversario de la muerte del Inca, donde ya en abril se realizó un simposio donde ya viene y nos acompaña José Antonio Mazzotti, el futuro director de la película, y donde ya se idea la proyección de una película.
Nos pusimos manos a la obra, evidentemente con la ayuda y el apoyo inestimable de la dirección de la película, y porque entendíamos que era una manera de conmemorar a lo grande un aniversario de una muerte que desde nuestro punto de vista continuaba siendo un referente para la sociedad actual. Y bueno, con los últimos acontecimientos, todo este cruce de cultura y todo este respeto por una mezcla de culturas, pues se hace incluso más potente. Comenzamos la película, por supuesto, la cátedra era totalmente novata en estas lides, pero bueno, después de un año, pues intentando que esto llegara a buen fin, efectivamente, se estrena en noviembre del 2017. Una película que empezó en principio siendo un cortometraje y bueno, acabó siendo un mediometraje, yo diría que bastante amplio. Yo solamente puedo mostrar mi satisfacción por esa labor realizada. Me enorgullezco de haber estado en la cátedra en ese momento, haber sido en parte colaboradora de esa película que tan buenos resultados ha dado y que tanta difusión ha tenido. Y de hecho, la difusión ha sido tan extensa y han sido tantas las instituciones que nos han pedido que le enviemos la película, que ahora estamos en un proyecto nuevo de traducirla al francés y al inglés, porque entendemos que esta película nunca va a perder actualidad, puesto que estemos en la sociedad que estemos. La figura de este hombre se rescató del olvido, pero no se rescató solamente su figura, sino lo que significó para esta ciudad y lo que debe significar para otras muchas tener un referente muy potente con un cruce de culturas que él es capaz de transmitir. Muchas gracias. Un nombre sobre un libro. Hay que partir del hecho de que nuestro personaje era un individuo sumamente especial. Nació en el Cusco en 1539, hijo de un capitán extremeño, Garcilaso de la Vega y Vargas, miembro de la nobleza provinciana de la época, por dos líneas importantes, los Lasso de la Vega y los Vargas, héroes de la Reconquista. Y por el lado materno, el Inca Garcilaso descendía directamente de emperadores incaicos, fundamentalmente a partir de la ascendencia de su madre, la princesa Chimpu-Oqui, pero él era bisnieto de un emperador, Tupac Amaru, sobrino nieto del último emperador vigente, Huayna Cápac. Por lo tanto, incluso por el lado materno, uno puede decir que el Inca Garcilaso tenía mucha más alcurnia. Crece entonces en un ambiente privilegiado en términos de grupo estamental altamente aristocrático en el Cusco. Aprende el quechua, que es su lengua materna. El padre nunca se casó con su madre, simplemente lo recogió, lo crió, de hecho se encargó de enseñarle las primeras letras en español. Pero su identidad fundamental, primordial, está en el lado incaico, ¿no? Y eso es algo que muchas veces se soslaya cuando se lee su obra madura, que está muy imbuida de tópicos y estrategias discursivas del Renacimiento. El Inca Garcilaso entonces crece en el Cusco, sus primeros 20 años están nutridos de esas imágenes, de lo que todavía quedaba de la gran cultura incaica, las fiestas, las ceremonias, sobre todo los relatos orales que él escucha en su niñez y que
recuerda con gran nostalgia en los comentarios reales su obra más importante, publicada décadas más tarde, en 1609, o sea, cuando él ya tenía 70 años de edad. Parte a España en 1560 en busca de exenciones tributarias, recompensas por el papel que había cumplido su padre en la pacificación del Perú dentro de las guerras civiles. Sin embargo, se encuentra con una tremenda decepción, y es que algunos historiadores habían acusado al padre de ser un traidor, de haber apoyado la rebelión de Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, entre 1544 y 1548, cosa que el Inca Garcilaso se va a encargar constantemente en su obra tardía de desmentir y de, en todo caso, explicar como símbolo de un rasgo caballeresco, de la amistad, la lealtad hacia su compañero de armas, ¿no? El compañero de armas del padre del Inca, que era Gonzalo Pizarro, el gran rebelde, que terminó decapitado en 1548. Aquí está en Agustín de Zárate y Francisco López de Gomara. Bien claro dicen que vuestro padre ayudó al traidor Gonzalo Pizarro en la batalla de Guarina y le dio la victoria al prestarle su caballo Salinillas. ¿Cómo podéis ser tan ciego? Además, hijo de India, habráse visto. Mi madre es una princesa, mi padre un verdadero hidalgo, y esa mentira del caballo me va a quitar el comer. Bueno, estos aspectos biográficos son más o menos conocidos. Llega a España, es rechazado en sus peticiones por el Consejo de Indias, vive una vida un poquito sosegada gracias al amparo que le brinda su tío, el capitán Alonso de Vargas, y luego se queda en el pueblo de Montilla, más o menos entre las décadas de 1560, 1570 y parte de la década de 1580, bueno, participando brevemente por 2 años en las campañas militares contra la rebelión de los moriscos en las Alpujarras de Granada. Entonces va desarrollando 2 líneas paralelas, ¿no?, de identidad. Por un lado, la línea militar, siguiendo en ese sentido el ejemplo de su padre, y por el otro lado, la línea de las letras, de la reflexión y del estudio, en lo cual es un absoluto autodidacta. Se aprovecha de las bibliotecas de los marqueses de Feria, de los jesuitas. Poco a poco va formándose con una cultura renacentista sumamente rica, ¿no?, siendo un hombre tan hábil en el manejo de la lengua que llega incluso, hasta hoy muchos críticos lo dicen, al nivel de los clásicos del siglo de oro. Así que en esos años formativos de la década de 1560, 70, 80, produce una primera traducción, bueno, su primera traducción de los diálogos de amor, ¿no? Es la tercera en lengua castellana, de León Hebreo, el gran filósofo judío ibérico neoplatónico que permea mucha de la literatura española e italiana, por supuesto, de la época, incluyendo al propio Cervantes, que lo elogia en El Quijote. Luego de esa traducción, que aparece en 1590 en Madrid, se dedica a la labor propiamente historiográfica, es decir, a hablar de el tiempo de la conquista de la Florida por Hernando de Soto, y aparece la Florida del Inca, y luego dedica sus últimos años al gran esfuerzo historiográfico y literario que es los comentarios reales en sus 2 partes. De mis antepasados, cuando tan pronto estoy de cruzar los últimos umbrales y entrar en la serena región en que me esperan todos los de mi estirpe. Sí, mi vida, como mis días, mengua, mientras bajo mi pluma va creciendo la vida de mi pueblo lejano. Sí, que vivirá por mí cuando yo solo sea un nombre sobre un libro. Este libro, que es el de mi vida, porque es la vida. Y bueno, pues luego cuando vuelvo a España, evidentemente,
pues comenzamos el rodaje en la zona de España, en Córdoba. Y bueno, la verdad es que también rodamos en Lisboa, ¿vale? Es importante eso también, que nuestros paisanos portugueses también están reflejados en esta película. Y bueno, pues empezamos el rodaje en Córdoba, en sitios como he comentado, como la Mezquita de Córdoba, que nos dejaron rodar en el interior. Y bueno, también es verdad que hay que agradecer que bueno, pues, nos dejaron rodar en la nao Victoria. Contamos con un equipo de navegación, que es el equipo propio de la nao Victoria. Y fue muy gracioso porque bueno, llevábamos un dron porque necesitábamos rodar escenas aéreas del barco. Y resulta que, claro, allí en alta mar, pues el dron no quería trabajar. Así que, bueno, pues tuve que subirme al carajo para poder tomar pues las imágenes aéreas. Y bueno, pues tuve que hacer allí una pequeña escalada. La verdad que me eché un poco para adelante y dije que sí, y luego cuando estaba arriba digo, ¿para qué me meto yo en estos berenjenales? Pero la verdad es que mereció mucho la pena porque las imágenes son muy bonitas, y la verdad es que impresionó mucho porque bueno, pudimos ver a todos los actores principales, como por ejemplo Ricardo Luna, que hace de Inca Garcilaso, Joaquín Amadero, Belén Benítez. Bueno, pues todos vestidos de la época. En esa nao Victoria, la verdad es que es impresionante. Desde aquí también agradecer la gran labor de vestuario que han realizado, porque la verdad es que es espectacular. Es muy importante comentar que en esta película trabaja muchísima gente, que todos al final trabajan por amor al arte, nadie cobra nada, y que bueno, pues se pegan unas palizas importantes. La verdad es que las personas de vestuario se dieron un trabajo muy duro, pero luego es un trabajo que bueno, que se ve en pantalla porque queda muy impresionante todo el vestuario. También mencionar bueno, el gran equipo de producción que tenemos con Manolo Guerrero, mencionar a Ángela, a Julio, en fin, todo el equipo que trabaja con nosotros y que conforman lo que es Mael Producciones, ¿no? Que al final se ha convertido en una gran familia en la que todos estamos un poquito locos y nos dedicamos a esto un poco por eso, pues porque nos apasiona, porque nos gusta, porque es muy duro, pero bueno, al final recompensa hacer este tipo de proyectos con los cuales se intenta pues sacar un poco de aquel cajón de los olvidados de los personajes importantes en Córdoba. Y en esta ocasión con el Inca Garcilaso, la que verdad es que fue muy emotivo, porque bueno, estábamos un poco rescatando esa figura tan importante que ha sido para la historia y que es una figura tan internacional, que bueno, al final pues la verdad es que todo esto digamos que suma muchísimo a la hora de decidirnos a hacer algún tipo de proyecto así. También me gustaría mencionar que, bueno, que este mediometraje ha sido proyectado en numerosos países y que al final de alguna manera bueno, pues es una forma de compensar, tanto como decía, a todo el equipo, a todo el reparto, a toda esa gente que está de figurante, a todas las personas que trabajan detrás de las cámaras, que no se ven y que son muchísimas y que se trabajan muy duro, y es una forma de compensarlos porque al fin y al cabo es una obra que bueno, no se queda ahí, ¿no? Se proyecta una vez y ya está, sino que ha viajado por todo el mundo y bueno, ha sido posible que muchas personas vean el resultado, ¿no? del trabajo de este gran equipo. Así que la película se basa en este guión compuesto, como dije, por Carlos Clemenson y por mí. Empezó el rodaje brevemente en julio del año 2016 en el Cusco, luego ya de manera más plena para la etapa de la infancia y la juventud del Inca, también en el Cusco en diciembre del 2016, y a lo largo del 2017 Mael Producciones se encargó de filmar aquellos pasajes ya de la vida adulta en distintas ubicaciones de Andalucía, ¿no? Cerca de Granada, luego también en Lisboa, que es el lugar donde llega el Inca a Europa inicialmente, luego de su viaje transatlántico, por supuesto Montilla y de manera infaltable Córdoba, la ciudad tan querida por el Inca
a la cual se mudó aparentemente en 1591 y vivió allí los 25 últimos años de su existencia. Así que me ha cabido el placer de participar en esta película. Pienso que es una producción importante, fines didácticos por supuesto, pero que ha tenido un gran éxito en centros culturales, colegios, universidades en la que ha sido proyectada, y esperamos que sirva a toda la juventud y en general a todos los interesados en el Inca Garcilaso para rescatar a este personaje que todavía tiene mucho que decirnos en relación con problemas muy contemporáneos como la discriminación, el racismo, el exilio, la falta de tolerancia, cosa que es algo que él llega a comprender muy bien, problemas del día de hoy que el Inca Garcilaso intentó resolver a su manera en su momento, pero que todavía existen en muchos ámbitos del mundo contemporáneo. Muchas gracias, mi nombre nuevamente José Antonio Mazzotti, y es un placer haber hablado estos minutos para ustedes. Buenas noches. Yo, el Inca Garcilaso de la Vega, hijo del capitán Garcilaso de la Vega y Vargas, de las casas de los duques de Feria e Infantado, bisnieto de don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, del linaje del poeta Gómez Manrique, Hernán Pérez del Pulgar y Jorge Manrique, así como del toledano Garcilaso de la Vega e hijo de Elizabeth Paya, acogido a estos rincones de soledad y pobreza, único puerto y abrigo de los desengaños, y como hombre ya definitivamente despedido de este mundo y sus mudanzas, sin más pretender cosas de él, porque ya no haya para qué, que lo más de la vida es pasado. Dedico estos postreros pensamientos a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, como hermano, compatriota y paisano
deseándoles salud y felicidad. Y una vez concluidos mis comentarios reales, con los que se cumplieran el deber que a la patria y a los parientes maternos les debía, con el sol de los incas brillando sobre el pecho, oro regio y perpetuo en negro terciopelo, que desde allá he llevado siempre conmigo al cuello a todo lo largo de mi vida. Enterradme en mi capilla de las ánimas, de la antigua mezquita, hoy catedral de Córdoba. Dadme tierra por siempre en esta tierra y acójame este templo, tan mestizo como yo, ya que tornar no puedo.